Dentro de la serie Sabiduría para la Vida, hemos hablado sobre el sabio y el necio. El necio tiene una característica especial y es que se deja llevar por sus emociones. Una de estas emociones es la ira. Una ira prolongada puede desencadenar en odio. Y esta a su vez puede llegar a generar la envidia. La envidia es un daño que no solamente afecta a la persona, sino que puede afectar a todos los que le rodeamos. Decimos que la sabiduría tiene mucho interés en la humanidad. ¿Quién no quiere adquirir sabiduría? Y una de las características del necio es que creen ser sabios y no escuchan ningún tipo de consejo. Por eso hoy déjenme llevarlos a ver un poco sobre el odio, que realmente su significado es un pozo de amargura. El odio es la aversión hacia una cosa o persona cuyo mal se desea. Miremos cosas que debemos odiar, pero antes de eso, miremos qué es lo que Dios odia. Dios odia el pecado y no odia a las personas. Algo clave para recordar durante esta lección. En Proverbios 6, 16 a 19 se destacan algunos elementos que nosotros como creyentes debemos odiar. En primer parte está la altivez, la mentira, en su orden los asesinatos. Siempre maquinar el mal debemos odiarlo. Los pecados en general deben ser odiados también por nosotros porque Dios los odia. La falsedad y las discordias entre nosotros mismos. Algunos conceptos bíblicos acerca del odio. Vamos a revisar para eso dos textos bíblicos. El primero es Efesios y el segundo es Proverbios 10:12. Estos dos textos bíblicos nos ayudan a ver primero que el odio es una manifestación prolongada de la ira, que el odio despierta y aviva mucho más la ira. Ahora, el odio revive las ofensas, permanentemente nos está recordando de que nos han ofendido, quiénes son las personas, mientras que al contrario, el amor cuenta las ofensas solamente a Dios. El odio siempre va a buscar venganza, porque va a estar ahí almacenado en nuestros corazones. Vamos a recordarlo permanentemente y nos va a hacer mucho daño y estamos buscando de qué manera vengarnos. Al contrario, el amor siempre buscará la reconciliación. Miremos Romanos 12, donde vamos a encontrar cómo actuar frente al odio, siguiendo el orden de los consejos bíblicos. Romanos 12 a partir del versículo 9 hasta el versículo 20, nos puede ayudar a ver algunos elementos a tener en cuenta. En Romanos 12:9 primeramente nos damos cuenta que el amor fingido no es sincero. Debe ser un amor limpio, un amor transparente, un amor que realmente transmita al otro que hay sinceridad en cada uno de nosotros. El versículo 10 nos enseña que debemos practicar siempre lo bueno y desechar lo malo. La práctica de lo bueno hace que muchos se acerquen, que muchos deseen estar a nuestro lado. El versículo 11 nos invita a mantener actividades permanentemente, aplicando todo eso aprendido. ¿Cuántos de nosotros no hemos aprendido muchísimo con las enseñanzas bíblicas, pero queda solamente en nuestras mentecitas? Es necesario ponerlos en práctica. Ser diligentes, nos dice la palabra. Versículos 12 y 13 nos recuerda algunos mandamientos que para nosotros
han sido hermosos allá en el texto bíblico, pero que son tan difíciles de poner en práctica. Son mandamientos muy hermosos que encontramos en el versículo 12 y 13 del capítulo 12 de Romanos. El versículo 14 nos invita a que por sobre todo hagamos el bien. No somos quien para tomar la fuerza por nuestras manos, la venganza y menos llenarnos de ira. Por sobre todo, hagamos el bien, sin importar lo que recibamos, sin importar las agresiones. Versículo 15 y 16 nos muestra algunas acciones para vencer el odio. El versículo 17 y 18 nos sigue invitando de qué manera vencer el odio. Mire lo hermoso de la palabra que nos invita permanentemente a dejar de odiar. Puede ser que nos airemos por algún motivo, por alguna situación, pero su palabra también nos invita a que no podemos irnos a descansar antes de buscar la solución, antes de buscar la reconciliación. No dejemos llegar al otro día o a pasar horas con eso ahí almacenado. Venzamos el odio. Versículo 19 nos invita a dejar de reclamar nuestros propios derechos. Hay alguien que vela por nuestros derechos y ese es el Señor Jesucristo. No a mis derechos. Y el versículo 20 finalmente nos invita a responder permanentemente en amor. Es el mayor testimonio de cada uno de nosotros, independientemente de cómo nos estén tratando, de qué manera nos estén pagando, de qué es lo que están hablando de nosotros. Nuestra respuesta siempre debe ser la misma del Señor Jesucristo: amar, inclusive a nuestros propios enemigos. La envidia es el mayor veneno del alma. Miren su rostro, miren su alma, miren su cuerpo, cómo se ve de envenenado, de mal aspecto, cuando hay envidia en sus corazones. Proverbios nuevamente nos recuerda, Proverbios 14 y Proverbios 27, nos hace una comparación entre ser apacibles y el que es envidioso. Las respuestas son totalmente diferentes. Una persona apacible está llena de amor, de tranquilidad, su salud está perfecta, sus acciones, sus proyectos van siempre para bien. Una persona envidiosa está llena de amargura, no piensa bien, se equivoca en todo, toma malas decisiones, su salud se empeora cada vez más. Realmente no debemos buscar la envidia porque siempre conduce a algo malo. No debemos tampoco envidiar al malo. Recuerden, hermanos, que el enemigo también tiene poder y nos da ciertas cosas, ciertos beneficios, y hay algunos malos que les va muy bien, pero ese beneficio es perecedero, no dura mucho. Recuerden, amados, que nosotros tenemos un beneficio grande, grande en la eternidad. Estos 50, 60, 70 años por mucho que vivamos aquí pasan muy rápido. No importa el sufrimiento, no importa las dificultades, vamos a tener recompensa grande en los cielos. En una eternidad eso es demasiado para disfrutar con nuestro Señor. Huele a envidia, ¿cierto, mis amados? Gálatas 5 y Santiago 4 nos enseñan cosas importantes. Primero, que la envidia es cuando nosotros mostramos inconformidad con lo que Dios nos ha dado. Dios nos libre de sentir eso. Y Santiago nos enseña que las pasiones que vienen a nuestra mente son solamente emociones fuertes. Recuerden que hablábamos de la ira. La ira se puede prolongar, se vuelve una emoción fuerte que nos lleva al odio y nos conduce también a la envidia. La envidia finalmente es una emoción fuerte que la podemos demostrar en contra de otros. Nunca vamos a satisfacer nuestros deseos. Esa persona envidiosa siempre va a estar mirando a los demás, al objeto, no la persona. Está deseando tener lo que tienen los demás.
y nunca tienen en cuenta la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios si no es perfecta y linda para cada uno de nosotros? La voluntad de Dios es que cada uno de nosotros nos conformemos con lo que el Señor nos ha dado. Él vela por nosotros, Él es nuestro juez y nuestro refugio. Siempre hay un remedio para la envidia, mis amados, y debemos tenerlo en cuenta. Este Salmo 73 es maravilloso, nos recuerda al salmista Asaf, que por unos momentos tuvo envidia de los malos, tuvo envidia por el éxito de esos malos, pero gracias al Señor, él se dio cuenta, pudo entrar en la presencia del Señor, pudo escudriñar y escuchar la palabra del Señor y ver que realmente estaba equivocado, que no debemos tener envidia por aquellos malos que han encontrado de pronto algún beneficio, ¿sí? No sé. El Salmo 73 también nos ayuda a ver cuáles son esos elementos que nos mantienen en la envidia, cuáles son esos elementos que nos llevan a cometer pecado realmente por esta emoción de la envidia. Un envidioso, por ejemplo, es aquel que mantiene la soberbia, que tiene sus ojos saltones, que se antoja de todo lo que ve en las otras personas, que tiene su boca contra el cielo, dice el Salmo en sus versículos del 6 al 9, o sea que hablan mal del Señor, tienen una mala voluntad en contra del Señor, reniegan del Señor. Su lengua se pasea, dice el Salmo también en el versículo 9, o sea que hablan mal de cuanta persona puedan, y especialmente de los hijos del Señor. Una pregunta sería, ¿quieres el beneficio o el castigo de Dios? Pues no debemos imitarlos a los envidiosos. Y finalmente el Salmo 73 finaliza mostrándonos qué les espera a los malos, para que a nosotros no se nos antoje tener envidia de ellos, porque a los malos les espera el castigo, mientras que a los sabios y obedientes de la palabra del Señor nos espera grandes beneficios en una eternidad al lado de nuestro Señor Jesucristo. Las respuestas para la envidia finalmente en los versículos 23 al 26 y las conclusiones las vemos en el versículo 27 al 28, que finaliza diciéndonos que debemos tener plena confianza en Dios. Las respuestas a esa sensación de envidia, a esa emoción de la envidia, a ese estado del corazón que genera daño, que genera perjuicios para nuestra vida como creyentes. Mis amados, confianza en el Señor, porque realmente debemos actuar con sabiduría como el Señor nos manda. Dios les bendiga.